Muy buenas noches, mi nombre es Karen Yanira Peñate Palma. Y el mío, Óscar Mauricio Villanueva Fajardo. Ambos somos estudiantes de la materia Derecho Civil 2, Responsabilidades. En esta ocasión vamos a exponerle el tema Responsabilidad Civil derivada del delito, como parte de una revisión bibliográfica hecha a la revista Ventana Jurídica. Para poderlo hacer de una forma dinámica, voy a comenzar desarrollando los primeros aspectos relacionados al tema, para que por último mi compañero concluya con las últimas partes a desarrollar. Entonces, Las dejo con mi compañera Karen. bueno, para comenzar, la revista nos plantea una serie de disposiciones generales. En estas podemos mencionar de que a lo largo del tiempo ha habido una serie de discusiones entre si, por ejemplo, la responsabilidad civil que deriva de un delito es de puramente carácter penal o carácter civil, como vamos a ver más adelante. Es importante que entonces expliquemos primero que dentro de un delito existe una serie de responsabilidades de carácter civil, tal como lo plantea el artículo 114 del Código Penal. Pero es importante mencionar que hay una serie de diferencias importantes entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, porque esto va a ser importante para poder determinar después cuál es la naturaleza jurídica de las responsabilidades civiles dentro de un delito. Bien, entonces es importante que aclaremos que la responsabilidad civil tiene como finalidad el resarcimiento de daños y perjuicios, es decir, que este está más enfocado a poder reponer o a poder pagar en términos económicos o de bienes, no solamente bienes como tal, porque hay casos en los que se paga, por ejemplo, daños y perjuicios en términos económicos de los que, por ejemplo, el tiempo que la persona no pudo laborar o tiempo en el que la persona no pudo ejercer sus funciones en el caso de una empresa debido a que el delito afectó la funcionabilidad de esta empresa, entre otros. Mientras que por otra parte, las faltas o, por así decirlo, penas de carácter penal tienen la finalidad exclusiva de que la persona que ha cometido el delito sufra como una pena que le permita la reinserción social. Entonces nos damos cuenta que ahí ya tenemos una diferencia principal entre estas dos. Entonces, en base a eso podemos decir que ¿cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, dentro de todo este tema se ha planteado algunos argumentos que respaldan que la responsabilidad civil es de carácter penal. Estas son que dice de que como las dos surgen de un acto antijurídico, se cree que entonces la responsabilidad civil es de naturaleza penal. Pero volvemos a recapitular lo que habíamos hablado antes. Si ya dijimos de que como los objetivos son completamente diferentes, aunque surgen de un acto antijurídico, no podemos pensar que la responsabilidad civil es de naturaleza penal. Otra cosa, es cierto que los dos van de la mano dentro del mismo proceso penal. Esto para facilitar el proceso, también para hacer que la víctima sea parte del proceso, pero no quiere decir que sea como tal de naturaleza penal, porque aunque el Código Penal establece en el artículo 114 de que la responsabilidad civil se va a establecer en base al Código Penal, hay situaciones como la transmisibilidad de la responsabilidad, de la que va a hablar Óscar más adelante, que no se hace en base al Código Penal, sino que se hace en base al Código Civil. Entonces, por lo tanto, no podemos decir de que sea de naturaleza penal. De ahí existen, en base a estos, otros argumentos que respaldan la posición de que esta responsabilidad es de naturaleza civil. Y claro, lo acabo de mencionar, una de las principales es que las características de la responsabilidad penal versus la responsabilidad civil son completamente diferentes, ya que sabemos que la responsabilidad penal tiene la característica de ser intransmisible. Eso quiere decir de que solo puede ser aplicada a la persona que comete el delito, jamás va a poder ser aplicada a sus sucesores, por ejemplo, a sus padres, tutores, a sus hijos, y en el caso, como va a hablar Óscar más adelante, de las personas jurídicas, a los representantes legales de una empresa o incluso al Estado. Entonces, desde ahí
podemos ver que que la responsabilidad civil tiene un carácter puramente civil, porque al igual que el patrimonio, esta puede ser transmisible a los herederos, a la familia, entre otros. Bien, de ahí, pues como ya lo mencioné también, hay algunas situaciones que se contemplan no en base al Código Penal, sino al Código Civil. Y como sabemos que también es una situación que se encarga de reponer bienes materiales, podemos decir también que es de pura naturaleza civil. Otro aspecto importante es que la responsabilidad penal, dentro de un proceso penal puede pasar que se renuncie a la responsabilidad penal o por ejemplo, que una persona retire los cargos penales, más no la responsabilidad civil. Por ejemplo, se le van a quitar los cargos penales, pero sí tiene que responder en concepto de daños y perjuicios por los actos que hizo y los daños que ocasionó al patrimonio de la víctima. Entonces, ahí estaríamos aplicando prácticamente puras leyes civiles. Por lo tanto, podemos concluir que la responsabilidad civil es de naturaleza puramente civil. Además, recordemos que el derecho civil es una rama de derecho privado, porque para poder ser ejercido necesitamos que una persona lo solicite, versus el derecho penal, que es una rama de derecho público, ya que el Estado tiene la obligación de perseguir los delitos en contra de todos los bienes protegidos para el Estado, ¿verdad? Por lo tanto, podemos volver a decir que en base a esto, el de la responsabilidad civil es puramente de naturaleza civil. Para continuar, ahora entonces vamos a hablar cuáles son las consecuencias civiles de un delito. Pues como ya dijimos, la primera es la responsabilidad civil de la que nos habla el artículo 114 del Código Penal, la cual nos establece que dentro de la comisión de un delito podrá haber una responsabilidad civil que busque pagar los daños y perjuicios ocasionados por el delito. Y el artículo 43 y 44 del mismo código nos habla cómo se da en los aspectos públicos y en los aspectos privados, porque recordemos que la acción penal puede ser ejercida de forma pública y privada. Por eso existe la acción penal pública, la previa estancia particular y la particular. Ahora, recordemos que hay una relación entre el objeto de protección en ambas, porque si bien es cierto que el derecho penal busca castigar el que se haya atentado contra un bien protegido del Estado, el derecho civil buscará pagar por esos daños. Entonces ahí cometió un error. No es que hay una relación, es que no hay una relación, porque recordemos de que el derecho penal va a buscar dar una pena que busca la reinserción del delincuente a la sociedad, mientras que las responsabilidades civiles van a buscar pagar, como ya lo dije en reiteradas ocasiones, por los bienes que han sufrido daños en la comisión del delito. Para poder continuar con esta exposición, mi compañero Oscar continuará hablándoles sobre los últimos 4 puntos de esta exposición. Muy buenas noches, como ya dijo mi compañera Karen. Para seguir con el tema, vamos a hablar primero de las personas que pueden incurrir en una responsabilidad civil. Bueno, respecto a esto tenemos 2 categorías. Tenemos a los responsables directos, al responsable directo, que es la persona o las personas que cometen el delito o participan en él. Y tenemos a los responsables subsidiarios. Los responsables subsidiarios son aquellas personas o entidades que sin haber participado o sin haber cometido directamente el delito, el ilícito, tienen la obligación de responder cuando el acusado directo o el responsable directo no lo puede hacer, ¿verdad? Aquí podemos mencionar figuras como los padres o tutores en caso de menores, empleadores respecto de actos ilícitos cometidos por sus empleados, o establecimientos por
actos ilícitos que se cometan en las personas que trabajan con ellos. Bueno, responsabilidad civil de las personas jurídicas. También tenemos la responsabilidad civil de las personas jurídicas. Aquí esta responsabilidad se toma cuando una persona jurídica o entidad en el ejercicio de sus actividades causa daños a terceros, ¿verdad? También tenemos lo que es el Estado, la responsabilidad jurídica del Estado respecto a sus funcionarios. Cuando uno de sus funcionarios ha obrado mal, el Estado también es responsable civilmente y debe de asumir su responsabilidad. Bien, las formas de cumplir la responsabilidad civil. Entre estas formas tenemos la forma de carácter solidario. Es cuando varias personas son responsables de pagar, de responder, de resarcir este daño, y cualquiera de ellas puede hacerlo en su totalidad. También la responsabilidad civil puede ser transmisible, es decir, que puede ser transmitida a herederos. Cuando falta la persona responsable, el responsable directo, la responsabilidad civil trasciende a sus herederos. Esto siempre tomando en consideración el patrimonio que hayan heredado, el patrimonio que tengan en sus manos. El derecho de repetición, que es otra de las formas de responsabilidad civil. El derecho de repetición consiste cuando una persona solidaria paga, responde por el responsable directo. A su vez o posteriormente puede exigir el reembolso de la deuda a la persona responsable. Es también una persona subsidiaria, ¿verdad? Estamos hablando de una persona subsidiaria que actúa en defensa, digamos, del responsable, pero que luego puede exigir el reembolso. Ahora, la extinción de la obligación civil. ¿Cuáles son las formas de la extinción de la obligación civil? Bueno, puede ser por el pago o cumplimiento de la obligación, de la multa acordada o de la indemnización acordada. Puede ser también por condonación, en caso de que la víctima condone al responsable, y también puede ser por prescripción, ¿verdad? Ahora sí, podemos hablar un poco de los derechos de preferencia. Entre los derechos de preferencia hay un carácter prioritario y tienen prioridad lo que son la indemnización y la reparación por los daños y perjuicios, ya que estos van dirigidos a la familia, a la familia, mientras que el pago de la multa es más una pena y pues va dirigido al Estado. Por último tenemos lo que es el resarcimiento de los gastos del proceso o el pago de costas, que esto no tiene nada más que ver con algunas representaciones jurídicas, papeleos, transporte y cosas por el estilo. Bien, esto es lo que podemos decir respecto al tema. Muchas gracias por la oportunidad y, como siempre digo, queremos seguir aprendiendo. Muchísimas gracias.